Surge en Andalucía. Parece la maestranza de una academia de danza o un cortillo de Jerez. Cuando la aguja del toro pinta el traje grana y oro como insertando un clavel, hay en tu beso soñores. El flamenco es una música y una danza que se da aquí en Andalucía a partir del siglo XVIII. Para ello intervinieron muchísimas etnias, como fueron los musulmanes, los judíos, los cristianos, y no podemos olvidar a los gitanos. A partir de ello se fusionaron entre todas estas culturas y crearon este tipo de cante, de baile y de toque tan peculiar. Ay, arbolito, arbolito, ay, dame tu sombra, que traigo un sueñecito, ay, que me trastorna. Amarillo el oro, ay, blanca la plata, y azules son los ojos, ay, que a mí me Soy Bonela Hijo, de Málaga, y los cantes de trilla que acabo de hacer, pues los aprendí de mi padre desde pequeño, que era realmente la persona que conoce estos cantes bien, porque él era una persona que se crió en el campo y él trilló de verdad y cantó mientras trillaba, y entonces yo lo he aprendido de él. Bueno, Miguel, empezamos por la palabra flamenco, su etimología. ¿Qué quiere decir? Sobre eso no hay un acuerdo unánime entre los estudiosos y las estudiosas que se han dedicado a profundizar y a buscar información sobre eso. Sí hay un nexo común que yo creo que últimamente y después de los últimos documentos que se han encontrado y demás, pueden estar en el centro de todas las teorías que se han barajado. Lo que sí está claro es que muchas de las teorías coinciden en el gitano. Ahí hay un tema central y es no confundir que flamenco es una palabra que definía, antes que existiera el arte flamenco, a los gitanos. Un flamenco era un gitano, siempre ha sido un gitano. En muchos documentos de prensa aparece como flamenco un gitano. Tal vez por confusiones en las relaciones con los que vinieron de Flandes cuando Carlos III los trajo y se quedaron por aquí desperdigados y desarrollaron una serie de hábitos de supervivencia en los caminos y demás. Ese tipo de vida al aire libre y en los caminos entre los gitanos y los soldados de Flandes, es posible que el nombre flamenco de los de Flandes se les pasara a los gitanos. El hecho es que es diferente, decía antes, es diferente que la palabra flamenco se atribuya a gitano y luego pase al arte flamenco que se llama andaluz, arte andaluz o cante andaluz, y pase a ser cante flamenco. Y otra cosa es que los gitanos hayan sido los creadores del flamenco. O sea, lo que hoy podemos decir es que el flamenco, la palabra flamenco está muy relacionada con los gitanos. Y es un término que se atribuía, o sea, para definir a gitanos. Flamenco es un gitano. Y ahora, además, el flamenco es el arte andaluz, el cante, baile y toque andaluz. Pero entonces los gitanos participan
dentro del flamenco. Por supuesto, el flamenco no se puede entender sin los gitanos, pero eso está muy lejos de que sean los creadores y protagonistas absolutos o en una proporción desmesurada en cuanto al origen y el desarrollo del flamenco. Son parte de la creación del flamenco, pero el flamenco se ha creado en Andalucía primero. Primero hay que decir que los gitanos andaluces, no otros gitanos, hay gitanos en infinidad de lugares, muchos sitios, en toda Europa, y en ninguno de esos lugares han desarrollado el flamenco. El flamenco se ha desarrollado en Andalucía, es un producto cultural y artístico andaluz, y en Andalucía el grupo de los gitanos, el grupo de los castellanos y todas las músicas y culturas artísticas que confluyen en torno a 1700, finales del siglo XVIII y mediados del XIX, dan como fruto absoluto el flamenco a mediados del XIX, es cuando se consolida como tal. Pero en la gestación del flamenco han influido muchas músicas y muchas etnias, no solamente gitanos. Otras culturas. Las culturas, por ejemplo, judías, o la cultura árabe, la cultura castellana, la cultura de los negros, los afrocubanos, todas esas músicas se fusionan y se van mezclando y van generando algo muy particular y muy andaluz, que es el flamenco. Y o sea, entre ellos los gitanos, claro. Es como si se metiera todo en una costelera. Eso es, como un cóctel, es como un crisol, un fundido, en el que cada uno de los elementos tiene su personalidad, tiene sus características propias, pero que al unirse a las demás da como fruto algo muy distinto a todo, pero muy particular. Hay que tener en cuenta que el flamenco es la única música que funde las dos músicas, la música occidental y la música oriental. Eso solamente se da en el flamenco, no hay otra música autóctona en el planeta que tenga esas características, ¿no? Eso ya da una idea de la mezcla de cultura y de música que confluyen para dar origen al flamenco. El flamenco surge en un momento en el que se está buscando la identidad, el momento en el que en toda Europa el romanticismo, la filosofía romántica, el arte romántico, los españoles que son expulsados por Fernando VII de España, los intelectuales, están en Francia y están en la década ominosa desde 1820 a 1830 y conocen el romanticismo alemán, el romanticismo francés, y conocen cómo esos pueblos tienen una identidad, tienen un arte, tienen una forma de expresar y comunicar algo propio, y cuando vuelven aquí del exilio se proponen fuertemente buscar esa identidad, recuperar la identidad, y se encuentran con elementos que son muy seguidos y muy apoyados en toda Europa, muy apoyados, muy valorados. Dicen, bueno, los españoles tienen una identidad increíble, españoles porque se empieza a identificar con español, pero fíjate bien que tiene mucho más que ver con Andalucía. Por un lado, un héroe que empieza a ser un personaje muy destacado en toda Europa, que es el gitano, una persona libre, que vive en los caminos, que no tiene sujeción a las formalidades y a las reglas y a las leyes, que vive en libertad. El gitano como personaje importantísimo. Un pueblo heroico que fue capaz de vencer a lo invencible que era Napoleón con su ejército, el pueblo gaditano que se enfrentó y venció a Napoleón, y toda una historia de culturas orientales y occidentales que pasan por aquí, dejan sus señas de identidad, dejan su lenguaje, dejan sus costumbres, dejan su conocimiento científico, dejan su conocimiento literario, y de todo ese crisol de mezcla de cultura surge lo andaluz o lo español, y todo eso se va volcando sobre el arte que se hace en el escenario y que se hace en los rituales de intimidad, en las fiestas populares, en los entornos de trabajo, en los entornos de fiestas populares y en los escenarios. En los escenarios se hace una fusión de todo lo que acontece y se desarrolla a nivel musical y a nivel cultural en todos los espacios.
Entonces eso es lo que da origen al flamenco. Toda esa mezcolanza, toda esa fusión de cultura y todo ese interés por recuperar lo propio, genera una música nueva y moderna, que es el flamenco, que para nosotros es muy vieja, porque recoge también muchas cosas del pasado, recupera cosas del pasado. Todo tiene que ver uno con lo otro, toreros aficionados al flamenco, flamenco aficionado a los toros, flamenco no aficionado a los toros y torero no aficionado al flamenco, o sea que se da de todo, pero se da en una misma época, con unos mismos intereses socioculturales, con una misma capacidad y necesidad de identificación con un perfil propio, con una identidad propia, que entonces estaba muy desmejorada porque tenían mucha influencia de lo italiano, de lo francés, todo se daba mezclado ahí, y entonces aquí se produce un esfuerzo muy grande por sintetizar lo propio, lo verdaderamente autóctono, y sale el flamenco como ese crisol, como ese fruto de lo propio. Las raíces entonces de toda España, de su cultura, vienen de Andalucía. La esencia de lo español, ¿no? Porque después ya lleva la bandera de España. Fuera sí, pero en España cada comunidad autónoma, cada, vamos a decir, cada zona geográfica que tiene una identidad propia, tiene su cultura, tiene su folclore, tiene su lengua o su forma de hablar el castellano, todos tienen su identidad. Lo que ocurre es que lo andaluz es exportado, sale fuera con mayor fuerza y es reconocido con mayor fuerza en todo el exterior. Pero en el exterior, no solamente en Francia, que lo está ahí al lado, o en Bélgica, o en Japón un poco después, sino en toda América Latina, en toda Sudamérica. El flamenco es como una seña de identidad de lo español, cuando en realidad surge en Andalucía. Luego hay centros productores de flamenco y creadores, generadores y de desarrollo del flamenco que no están en Andalucía, como Madrid, como Cataluña, en Barcelona, como Murcia, como Extremadura. En esas localidades se gestan formas propias de hacer el flamenco y se convierten también en generadoras de reproducción y extensión del flamenco. Aquí te cuadro del Zurbarán y de Capurillo, que cuesta 20.000 duros a precio de baratillo, y para venderlo pronto lo voy a dar por la mitad. El que acierte los huesos, ay de que nació, le regalo un jamón y le quitale de oro molido, echa la levantina con su reloj, 10 pares de patata y un zarcillo. A pesar de todo lo que se le ofrece, será muy difícil que nadie la acierte. Silencio, señores, que voy a decirlo, y mucho cuidado si quieren oírlo. Los huesos que están mirando, según históricos datos, asesinos se encontraban metidos en un zapato. Los doy en 8.000 duros y vale lo menos 12. Son las muelas de juicio y Héctor Mastorpe bien lo conocéis, de los ministros de Hacienda que hubo en España en el siglo XIV, de los ministros de Hacienda que hubo en España en el siglo XIV. El tema de la esclavitud es importantísimo, ¿no? Porque hasta que la esclavitud desaparece aquí, hasta que la abolición de la esclavitud, yo recuerdo alguna estadística que había por ahí. Isidoro Moreno hablaba de un 15% de la población negra en Sevilla y en Cádiz el 10%, entre el siglo XVI y siglo XVII. Ellos tenían una cultura propia, un compás, el compás 3x4 ya estaba introducido en algunas de sus músicas, las músicas que hacían con tambores. Tenían agrupaciones musicales que salían por las calles a cantar y que se habían convertido tan populares que atraían la atención de todo el mundo, no solamente de los negros. Y traían una cantidad de danzas como la zarabanda, la mojiganga, el zorongo, cantidad de danzas que fueron un escalón previo para la construcción de los bailes flamencos, juntos con el bolero, el candil, los palillos, los verdiales, todas esas músicas por un lado, y bailes, sobre todo bailes, porque el origen del flamenco es el baile. Entonces, todos esos bailes populares, tradicionales, folclóricos de aquí,
otros que vienen de fuera, pero que son andaluces y se desarrollan en Andalucía durante más de 100 años, más los que se van produciendo por influencia italiana y francesa en los escenarios, los bailes de candil, de palillo, el bolero lo sintetiza todo. Y es el lugar previo, el escalón previo para la explosión de los flamencos. Bueno, la nobleza y la aristocracia siempre ha tenido una atracción muy grande hacia el arte y las costumbres populares. No todas, algunas. Sí. Una parte de la nobleza, la encopetada y distante de la pobreza, de la miseria y de la chabacanería y de la grosería y de todo, esa no. Pero la que va buscando la esencia de la expresión natural, de la comunicación interior y demás, sí se acerca al flamenco. Y se acerca al flamenco por dos motivos. En unas ocasiones por la juerga, por la fiesta, por el cachondeíto, y en otras por la valoración que hacían de lo que ahí había de cultura y de arte. Entonces, eso en todas las épocas. Desde que se empieza a producir tanto en los ámbitos naturales y privados como en los ámbitos profesionales, en todos esos ámbitos. La mayor parte, el mayor apoyo o el mayor refuerzo de intelectuales al flamenco se da en el año 1922, con el concurso de Granada organizado por Falla, García Lorca, Turina y un montón de, un gran grupo de intelectuales que empiezan a ver, junto con Demófilo, el valor cultural que tenía el flamenco y cómo era la imagen de lo andaluz y de la identidad de lo andaluz. Y entonces intentan fortalecerlo y desarrollarlo porque creían que estaba en peligro. Demófilo, que era el padre de los Machados. De los Machados, el padre de Antonio y de Manuel. Tal vez podríamos acercarnos a una clasificación que tiene más seguimiento últimamente, que serían como 4 campos básicos, ¿no? Los fandangos, que es el más prolífico y el que tiene más abundancia de palos que proceden de él, el de la soleá, el de los tangos y el de las tonás y seguirillas. Junto con el de los tangos podríamos establecer una relación muy directa con los cantes que se han venido denominando hasta ahora, que ya está cambiando y no parece un término serio, los de ida y vuelta, y los cantes que tienen préstamos y fusiones con otras músicas de otras localidades, como la farruca o el garrotín de Galicia, Asturias y de otras localidades. Entonces, fíjate, 4 grandes campos que tienen influencias mutuas y que tienen productos propios. Yo no me paraba a contar los palos, porque, por ejemplo, si de malagueña hay 30 y tantos, y de soleá podemos hablar de la soleá de Alcalá, la soleá de Triana, la soleá y luego de ahí montones de estilos personales. Entonces esto es tan inmenso que seguramente habrá quien las haya contado. Yo no lo he contado, no me paraba a contar. Lo que es muy difícil de discernir es la esencia de los flamencos. Ahí es donde está el gran conflicto, en acordar qué es flamenco realmente y qué es algo que ya se sale de lo flamenco y lo que produce es un poquito de flamenco y un mucho de otra cosa. Sí. Y ahí interviene también otro elemento en discordia, y es que cuanto más vestido de otras cosas esté el flamenco, es posible venderlo más. Entonces hay muchos productos de fusión y de mestizaje del flamenco que no tienen ningún valor musical ni se le puede considerar flamenco. Pero hay otros que tienen una genialidad y una capacidad creadora y una renovación y una posibilidad de desarrollo del arte flamenco inmensa. Y esas hay que darle paso, hay que dar la posibilidad, hay que dejar abiertos los caminos para que surjan estas y las otras, porque la historia va a ir desechando lo que no tiene calidad y va a ir consolidando lo que ofrezca de nuevo. Si no abrimos las puertas a la creación, el flamenco se está engañando a sí mismo y se está traicionando en su tradición, se está traicionando en su capacidad de recreación continua. Ese es mi punto de vista. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu colaboración y hemos aprendido muchísimo de tu mano. Yo también, porque es reflexionar. Vale, gracias a mí. La puerta que os cerra, ay, la puertecita que cerra, porque se lleva la llave del grande pozo. Flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Se ha tomado realmente conciencia en Andalucía de lo que significa? Bueno, yo creo que lejos de esa manifestación que es más mediática que efectiva,
pues pienso que aparte de la noticia y de pequeños gestos, todavía no se ha pasado a la política o a la estrategia de los verdaderos actos. Se están pensando cosas, pero todavía estamos lejos de que esa denominación tan interesante, que constituye una forma de promocionar nuestra región, nuestro patrimonio cultural, esté lejos de que cale en la sociedad y que cale en las instituciones y en las entidades culturales que tienen que promover el flamenco. Y turismo y flamenco, ¿se podría hablar del flamenco como una oferta turística tal y como lo es el sol y playa, golf, monumentos, museos? Bueno, de hecho, en la Consejería de Turismo, a través de Turismo Andaluz, en 2004 realizó un estudio sobre la demanda del turismo del flamenco y como tal se detectó que hay un nicho con una personalidad propia cuyas cifras hablan con contundencia. Es decir, ya en esa época pues se detectaron que había en Andalucía en ese año más de 650.000 visitantes, no le llamemos turistas, viajeros de flamenco, cuya primera motivación para venir a Andalucía era el flamenco. Como padre de las rutas flamencas, ¿qué nos podría decir sobre estas rutas, sobre Andalucía? Bueno, yo creo que si algo diferencia y distingue a Andalucía como un destino turístico, entre otras claves culturales está el flamenco. Si nosotros, que con tanto orgullo hablamos de este acervo cultural, no somos capaces de solidificar y de establecer un producto absolutamente vendible, comercializable y de un atractivo internacional incuestionable, pues mal habla de nosotros. Es decir, estamos absolutamente convencidos que nuestro territorio cultural y turístico, engarzándolo con las rutas del flamenco, son un producto de una potencia incuestionable y por tanto las rutas por los territorios flamencos de Andalucía son un producto que habría que revitalizar. Que son 7, si no me equivoco. Entonces, si un turista decidiera que se sienta atraído por los cantes, sobre todo los más conocidos, que son estos del 3x4, de los cantes del compás, quisiera hacer un recorrido por esos lugares, ¿está ya definido? Claro, la ruta está establecida. La ruta del compás del 3x4, pues que une lo que Antonio Mairena denominó la margen derecha del Guadalquivir, ese paseo que hacía, ese recorrido que hacía el tren entre Sevilla y Cádiz y que va pasando por Alcalá de Guadaira, por Utrera, por Lebrija, por Jerez, por Sanlúcar de Barrameda, hasta llegar a Cádiz, y que ahí es donde se fraguaron la mayoría de los estilos que hoy, o de los palos que hoy consideramos como fundamentales, que dan soporte a otras muchas variaciones y otros muchos estilos dentro del flamenco, pues ese recorrido está debidamente establecido. Cuáles son los hitos interesantes, lo que hay que ver, qué distancia hay en los tramos interurbanos, qué distancias hay en los tramos urbanos, está todo realizado para poderse descargar a un GPS también, así por lo menos se estableció en su día. Pues muchísimas gracias, Manolo, por tu atención y por esta lección que nos acaba de dar. Gracias. Gracias a vosotros. Cuando vuela tu capote, pintadero ni carrote del toro en el reunte. Surge en Andalucía. Parece la maestranza de una academia de danza o un cortillo de Jerez. Cuando la aguja del toro pinta el traje grana y oro como el sartén.